Gobierno presentará en próximos días ajustes económicos tras retiro de propuesta de reforma fiscal. La información fue otorgada por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, quien indicó que los detalles serán dados de las medidas a tomar para realizar los proyectos planteados en la propuesta de ley de modernización fiscal por el equipo económico del Poder Ejecutivo. No estamos a salvo. Y Valdés Albizu, el gobernador del Banco Central de la República Dominicana, recibió el galardón que lo reconoce como uno de los mejores gobernadores de bancos centrales del mundo, al situarse con una de las calificaciones más altas reflejadas en la Central Banker Report CART 2024, una evaluación elaborada por la revista Global Finances entre los 100 principales países del mundo en el entorno de América, Unión Europea, Asia y África. Oye, ¿cuánto valor tiene ese hombre? Mucho valor, Valdés Albizu, mucho valor. Qué bueno que lo reconocen a nivel mundial. Aunque aquí lo acabamos. Depende. Cuando estamos en la oposición, siempre lo acabamos. Cuando estamos en el gobierno, lo valoramos. Bienvenido, don Frank Martínez, nuestro profesor. Hablemos hoy en su sección Puertas que se abren. Y puertas que se cierran. Sí, eso fue un buen bautizo. Miren, gracias a Dios por estar en esta oportunidad. Estamos en los albores, terminando el mes de octubre ya prácticamente. Pero aún así... Llegó el mes de octubre. Sí, pasó, se fue el mes de octubre. Mira, para darle continuidad a lo de Saidi, que ¿cómo es? Viajar es bueno. Viajar es bueno. Pero para viajar, obligatoriamente hay que manejar la economía. Sí. Y manejar el presupuesto. Justamente estamos en una etapa como de España boba, si el término es aplicable, porque aunque el gobierno retiró la propuesta de la reforma fiscal denominada modernización, no obstante, la próxima semana, el miércoles 6, a través del Consejo de Gobierno, se han estado entablando, estableciendo algunas coordenadas, algunos movimientos para el tema del reajuste. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que la reforma le impactaría desde el punto de vista de los ingresos con unos 122,000 millones conforme las proyecciones planteadas, no obstante el retiro deja intacto una situación que ya el Congreso está apoderado del proyecto de presupuesto general del Estado, en el que se indica que hay un déficit de un 3% del Producto Interno Bruto, que en términos reales se refiere a unos 242,000 millones de pesos, lo que te indica que aún con la reforma aplicándola, se iba a mantener un déficit de unos 120,000 a 125,000 millones de pesos. Y ahora, ¿qué? Bueno, el gobierno ha planteado que no va a volver a someter una propuesta fiscal, pero que sí va a establecer mecanismos de ajustes que tiendan a aminorar o a disminuir o a mitigar el efecto que tiene el déficit. ¿Por qué? Porque pudiera implicar situaciones para la economía nacional, sobre todo desde el punto de vista de la macroeconomía. Esa más o menos es la visión que se tiene. Profesor, porque no hay una cosa más hipócrita que el político dominicano. Fíjense eso. Nosotros los políticos dominicanos somos muy hipócritas. Fíjense. Gobierno, no, más impuestos. Ok, gobierno, no más impuestos. Ok. Gobierno. Entonces, gobierno,
no más préstamos. Pero entonces, ¿cómo me financio? O sea, bueno, una de dos. Yo no diría, espérate. Yo no diría, perdón, yo quiero solicitarte humildemente que retires el concepto de hipócrita. No, usted, por Dios. No es a mí. No es a mí. Yo digo nosotros los políticos dominicanos, cuando estamos en oposición, somos muy... nos gusta siempre cerrar puertas y no abrir. Yo cierro la puerta, te condeno, rechazo tu acción, pero no te abro una solución, no te doy una solución. El pueblo dominicano escucha eso y lo repite como gallo loco, porque aquí, aún necesitando, y todos lo sabemos, necesitando la reforma, la rechazamos. Quizá la forma no era la reforma adecuada, pero sí necesitamos una reforma. Yo diría, y escúchame que no quiero eliminar el criterio que tienes, no creo que es hipócrita, sino pienso que es parte del populismo, a veces del populismo nominal y barato, en el cual se cae en la arenga política. Okay. Yo pienso desde ese punto de vista. De hecho, inclusive he estado estudiando varios comportamientos y conductas políticas, y la que más me llama la atención es la planteada por Mariano Rajoy en su libro La política para adultos. Este es un momento donde República Dominicana necesita, Mariano Rajoy, presidente de España, reencontrarse para definir hacia dónde vamos, qué vamos a hacer, cómo vamos a financiar las políticas públicas, es decir, aquellas decisiones de Estado que impactan en la vida de las personas. Y en ese orden, pienso que es oportuno revisar y reexaminar por qué tenemos estas incongruencias. Y yo no estoy diciendo que haya reforma, sino ¿qué va a ocurrir? ¿Por qué? Porque el presupuesto de la República Dominicana para el 2025 es de 1.484.000 millones de pesos, que lo paga el pueblo. Lo te dejo ahí porque veo que Pedro va a hablar, para que hagamos entonces el abordaje desde otra mística. Usted decía ahorita que el gobierno dijo que no había reforma. Yo le voy a decir lo que decía el borracho. ¿A qué no? ¿A qué no? Que va a haber reforma. No. ¿A que sí habrá? Sí lo habrá. O sea, yo no voy a someter reforma. Yo le digo como no me voy al Congreso. El borracho que llega y ve que un individuo está vendiendo un carro de tal talado y dice, lo vendo. Dice el borracho, ¿a que no? ¿A que no lo vende? No lo va a vender. Bueno, pero en ese sentido, y explico esto, tal como usted decía, nosotros tenemos una gran deuda social. Nosotros tenemos, y los políticos, como decía Andy ahorita, sobre todo cuando estamos en oposición, llamamos a la necesidad de cumplir la deuda social, de inversión, de mejoras. Pedro Pablo, escúchame, ¿políticos o politiqueros? ¿Cuál de los dos? No, porque el presidente de la República es un gran político, pero en su momento fue politiquero, con comentarios populistas en la oposición en contra del aumento de impuestos. Yo me voy y ya siendo gobierno debe de cambiar el discurso. Me voy a Angela Merkel, que planteó que muchas veces la dama de la Alemania planteó la dama de hierro, que el gran problema, bueno, la dama de Margaret Thatcher, pero la segunda fue ella por el tiempo que duró como presidente o canciller de Alemania, supo hilvanar las cuestiones y dijo, mira, el gran problema es que tenemos gente que no se prepara para ir al gobierno y luego está en el gobierno comienza a acusar al otro. Entonces tenemos ese problema como un círculo vicioso. Pero miren, yo siempre he señalado que es posible que alguien desde oposición, con una percepción incorrecta de la realidad del Estado que va a recibir, comience a ver, con la fiebre, yo puedo, yo lo voy a hacer, lo voy a hacer de esta manera, fulano está desperdiciando aquí, está votando allí, y cuando llega a la realidad se da cuenta de que no es lo que él esperaba y necesita hacer ajustes por la realidad. Por desconocimiento. Amén. O sea, necesita hacer ajustes por la realidad. No, miren, yo me encontré una situación, yo esperaba que era otra, y perfecto. Ahora, lo malo es quien acabando de salir de la oposición, que conoce la realidad, que sabe cuál es el Estado, decida
oponerse solo porque entiende que eso le da rédito político. Renten en el momento. Entonces, ¿qué es lo que yo entiendo? ¿Qué entiendo respecto a esto? Mire, es impostergable y mientras más tardemos en hacerlo, peor para nosotros. Una reforma que transforme la estructura fiscal en República Dominicana. Si el gobierno nos está diciendo, escúchenme, si el gobierno nos está diciendo que no va a someter una reforma fiscal, es contra nosotros mismos que hacen eso. Hace ya desde el 2012 los organismos internacionales que evalúan las economías, que señalan cuáles son las medidas, porque ya lo han evaluado, qué funciona y qué no funciona, pero sobre todo porque tienen intereses. Si usted tiene un negocio y toma un dinero prestado al banco no le interesa que usted quiebre. No. Porque si usted quiebra, no le va a pagar. Tiene departamentos que te acompañan como asesores para que logres aumentar tu producción. Desde el 2012 a nosotros nos están recomendando hagan una transformación en el esquema fiscal en República Dominicana. Danilo, por el costo que tenía, le puso un parche. Él no logró los consensos. En 2012. Ajá, en el 2012. Desde esa fecha hasta acá, recuerden que Danilo no alcanzó ni siquiera el 50% de lo propuesto como recaudación fiscal. Desde esa fecha hasta acá nosotros estamos necesitando una reforma fiscal. Si el gobierno en este momento decide simple y sencillamente abortar el proceso de readecuación del esquema fiscal de República Dominicana, lo único que lo está haciendo, eso es una guerra que más temprano que tarde vamos a tener que lucharla. Y mientras más las posterguemos, en perjuicio nuestro. Adelante, profesor. Bueno, tenemos al estar en la encrucijada, yo he hablado varias veces, lo he abordado aquí, acerca del tema del tamaño del Estado. ¿Cuál es el tamaño que tiene el Estado dominicano? Si vamos a definirlo en función de los ingresos o en función de los gastos. ¿Por qué? Porque al final el tamaño del Estado va a estar conectado con el tema de presupuesto, como el presupuesto que usted hace en su casa. ¿Cuánto me va a ingresar en este mes y en qué voy a gastar? Cuando gasto más de lo que me ingresa, obligatoriamente estoy generando un déficit, un vacío que tengo que resolverlo buscando alternativas. ¿Cuáles? Buscando dinero prestado o vendiendo algunos de los bienes que soportan el patrimonio. En este caso, revisando las tendencias, por ejemplo, a Mariana Mazzucato, que es una de las economistas más impactantes en estos momentos del mundo, entre los 3 cerebros más relevantes, o nos vamos, por ejemplo, a quienes ganaron el Premio Nobel de Economía recientemente, a Simon Johnson, Dagon Acemoglu y Robinson. Estas tres figuras de la economía han ganado este premio Nobel y se han ido justamente al tema: ¿por qué los manejos de la economía incorrectos te llevan a una enorme desigualdad? Y cuando hay desigualdad, esto te va a producir un efecto devastador en el comportamiento de los seres humanos y afectará a la convivencia pacífica. Un gran problema que tenemos, tenemos el tema de la inseguridad ciudadana, gravísimo. Tenemos un problema en la calidad de la educación, gravísimo. Tenemos problemas en cuanto a la salud, gravísimo. Entonces, entre otros, y nos vamos entonces a la deuda social acumulada. ¿Cuál? Una gran cantidad de problemas que existen en nuestras provincias, en nuestras comunidades, y los gobiernos, dije gobiernos, no me refería a un gobierno, gobiernos, todos, rojo, blanco, morado, azul, todos, al final, los gobiernos están en el deber de buscar soluciones para garantizar el tema de la estabilidad o el tema que tiene que ver con el bienestar de las personas. Por eso es tan complejo el tema de la economía. De hecho, le llaman que es una ciencia lúgubre, una ciencia de tristeza. ¿Por qué? Porque afecta, abarca, impacta toda nuestra vida. Todo lo que hacemos está conectado con el tema de economía. Todo lo que hacemos. Entonces, al abordar la economía con la insuficiencia que implica, esto llevará a que en un momento determinado, me decía ayer una persona,
gracias a Dios que ya no voy a pagar impuestos. Me dice una persona ayer, pero ¿cómo que usted se paga impuestos todos los días? Que no, sí, usted paga impuestos todos los días. Los últimos impuestos pagados, los últimos, la pasta dental, por ejemplo, fue a partir de enero del 2008. El café, azúcar, aceite, todo esto he visto algunos economistas decir, bueno, es que no se va a gravar los artículos de primera necesidad. Bueno, es verdad, pero entonces lo que los habría artículos que ver es de consumo masivo. Oye, lo que habría que ver es eso, o sea, cómo identificamos lo que es de primera necesidad tomando en cuenta cada individuo. Arroz, habichuela y carne. Esa es la bandera nacional de la gastronomía, de la comida. Arroz, habichuela y carne. Y el que no puede comer esos tres productos y necesita otras cosas. Las alternativas. El gran problema de eso está que República Dominicana está dentro de los países donde hay una aplicación de los impuestos regresivos o impuestos indirectos. Porque los impuestos indirectos se aplican al consumo, y al aplicarlo al consumo son pagados, no importa el lugar donde estemos, solo por el hecho de comprar determinados productos o accesar a los mismos, ya estamos pagando los impuestos. Dicho sea de paso, entonces, doctor, ¿qué es lo que usted sugiere? ¿Qué es lo que usted sugiere con respecto al tema de aumentar los ingresos? ¿Está usted de acuerdo en que el Estado, el gobierno, o no sé de qué manera, se introduzca un diálogo? ¿Cómo lo vamos a resolver? Es la pregunta. ¿Cómo resolvemos la situación que tenemos? Mira, en el año 2012, hace ya 12 años, la República Dominicana aprobó la ley 1-12, que es la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Okay. Se establecieron 3 tipos de pactos. El pacto educativo para mejorar la educación, el pacto eléctrico y el pacto fiscal. El pacto fiscal justamente es para financiar a los 2 pactos principales, a los dos pactos mencionados, al educativo y al eléctrico, y todas las actividades del Estado. Evidentemente que República Dominicana también está dentro de los países que tienen la mayor evasión. ¿Quiénes hacen la evasión en nuestro país? Bueno, los sectores de arriba, los grandes importadores, industriales, son los que evaden. Los de abajo no pueden evadir. Porque una gente humilde y pobre no. Entonces, es injusto que tú pongas a la gente pobre, de clase media, a pagar los platos rotos. Tenemos un gran problema, tenemos un déficit de un 3% en estos momentos, que no lo generó este gobierno, viene siendo arrastrado desde los otros gobiernos, todos los gobiernos, todos, con excepción de Balaguer, que fue el que más se mantuvo logrando financiar con ingresos propios. Esa fue en otra etapa, en una etapa donde la economía era pequeña. Equilibrio fiscal. Sí, en una etapa donde la economía era pequeña. Ahora la economía es grande desde el punto de vista del tamaño del Estado por el tema del presupuesto. Obvio que el presupuesto del 2025 es menor que el presupuesto del 2024. Hay 135,000 millones de diferencia entre el presupuesto del 2024, que es más grande que el presupuesto del 2025. ¿Qué implica esto? Que para la República Dominicana se requiere que el gobierno asuma con profundidad el tema de disminuir la evasión fiscal y el tema de la corrupción. Son 2 componentes. Vamos a una llamada. Saludos, buen día. ¿Quién y desde dónde? Buenos días. Dios le bendiga. Amén. Amén. Manuel Cordones, de aquí de Igueral. Bien. Saludos. Pastor, bendiciones. Muy bien, ministro. Bueno, hay un problema grave en la evasión de pagar impuestos, porque la mayoría de las empresas, solamente pagan un poquitito de los impuestos.
Es más, la mayoría de las empresas tienen 2 libros, un libro fantasma y un libro que lo presentan a los gobiernos. Entonces, yo pienso que si los gobiernos le hacen frente a esa evasión que hacen los empresarios, yo creo que podemos salir a flote y nuestro país no pudiera estar pasando por tanto problema económico. Gracias, que el Señor le bendiga. Gracias a usted, pastor, por su opinión. Mira, el pastor Cordones ha hecho un señalamiento que yo me identifico, y es el tema de la evasión fiscal. ¿Qué está pasando con este gran componente? ¿Qué ocurre? Que por la clandestinidad se está dejando de que dinero entre a las arcas públicas. Está también el tema de la elusión fiscal, que es un componente diferente a la evasión. La elusión es la interpretación que la autoridad le aplica a la ley como un mecanismo para evitar que ese dinero pueda ingresar. Un tercer componente es el gasto tributario, que estuvo ahora en la reforma. Yo vi al ministro de la Presidencia, Paliza, referirse al tema que el pueblo no entendió, que se estaban eliminando los privilegios fiscales. Obvio que aquí hay que señalar lo siguiente. Pero a veces esos privilegios fiscales son un componente importante en la producción misma. Claro, ahí vamos. Ese gasto tributario implica que el Estado dominicano o el Estado le otorga determinadas facilidades o exoneraciones o estímulos fiscales a sectores para lograr significar la productividad. Bueno, ahí lo correcto es revisar qué tipo de rentabilidad has tenido en un momento determinado. Tomamos una última llamada. Saludos, buen día. ¿Quién y desde dónde? Saludos, buen día. ¿Quién y desde dónde? Ok, no pudimos. Vamos a intentar una vez más. Saludos, buen día. ¿Quién y desde dónde? Ok. Lamentablemente no prosperó. Sí, ahí tenemos. Saludos, buen día. ¿Quién y desde dónde, por favor? Buen día. Muy buen día. Baje, por favor, un poquito el volumen de su radio, que está retroalimentando las líneas. Ok. Hello. Yo quiero que tú me representes al doctor, que me le diga Yo le escucho. esta conversación. Yo le escucho. Esta conversación. ¿No me escucha? Sí, yo le escucho bien. Me le diga al doctor que si no se están fijando que la finalización de las gente de los pobres es el mismo presidente que lo está haciendo, porque mira lo que hicieron con los pensionados en este año, el centro del 24 le paralizó la pensión y todavía no ha dicho nada. Así que yo quiero que me le plantee ese punto a él, a ver qué es lo que él me dice. Bueno, en ese caso lo que hay que ver es cuáles son las causas de la suspensión, ¿verdad? Y pienso que a través del Ministerio de Hacienda, inclusive hay una oficina aquí en La Romana que está en la Héctor P. Quesada, casi esquina calle Primera, de aquí de Sánchez Lahoz, en esa área, para que puedan entonces darle las explicaciones específicas respecto al tema de la suspensión de las pensiones. Pero en sentido general, el tema de la economía hay que verlo con la rigurosidad desde el momento en que nació, por ejemplo, Adam Smith planteó la riqueza de las naciones. No tenemos llamada. Riqueza de las naciones u otros de los componentes. Lo que se busca es ver
¿qué tipo de ejecución presupuestaria? Aquí se está cuestionando también el tema del gasto corriente, que afecta mucho lo que es el país, pero a partir del miércoles 6, el próximo miércoles, el miércoles 6, vamos a esperar cuáles son las propuestas reales que tiene el gobierno para el tema de la reestructuración del gasto, que es más o menos, pienso, por donde puede venir, haciendo algunos ajustes, algunos recortes. Ya tomó la primera iniciativa de fusionar o unificar algunos ministerios, y lo de ahora es ver hacia dónde se dirige el tema del gasto, que tiene un componente mayor que el tema de los ingresos. Doctor, este tema está interesantísimo y usted tiene el compromiso de continuarlo en su próxima visita. Ya estaremos más cerca a conocer todas las medidas que va a tomar el gobierno. Señores, gracias mil por habernos hecho compañía. Dios mediante, mañana a la misma hora nos encontramos en la revista de Radio Ven y Cielo TV. No se mueva de ese lugar. Con nuestra programación es edificante 24 horas y dentro de unos minutos nos pasamos la mañana con música. Muy buen día.